Hola a todos. Hoy es lunes, 20 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro nuevo querido amigo, el profesor John Mearsheimer. Sé que muchos de vosotros conocéis al profesor Mearsheimer, porque es conocido en todo el mundo por su trabajo sobre la política exterior de Estados Unidos. Pero bienvenido, profesor. Muchas gracias, Nima. Thank you very much, Nima. Stemmer Okindam. Es un gran placer tenerte con nosotros. Déjame empezar por la fase actual de la guerra en Oriente Medio. Ayer supimos, gracias a un nuevo artículo en The Washington Post, que Estados Unidos está enviando más armas a la región. Al menos sabemos que los F-16 vienen desde Alemania y los F-35 desde el Reino Unido. Van hacia la región, y las capacidades iraníes están llegando de alguna manera a Jordania, porque todas esas armas se trasladaron desde los estados árabes del Golfo Pérsico hasta Jordania, y ahora Irán está atacando objetivos en territorio jordano. Esa es una de las dificultades con estos cazas y misiles, o quizá con las tropas estadounidenses en Jordania. Y el otro punto es que hace solo una hora, los yemeníes anunciaron un bloqueo a Arabia Saudí, algo nuevo teniendo en cuenta el asedio que ellos mismos sufrieron en Yemen durante muchos años. Así que, volviendo a la posición de Donald Trump y su administración, básicamente ahora el objetivo principal es reabrir el estrecho de Hormuz. Y con la continuación de la guerra, parece que ese es uno de los principales instrumentos que tienen en sus manos, o al menos en mente. ¿Cómo ve la fase actual del conflicto entre Irán y Estados Unidos? Siempre he creído que Irán ha ganado esta guerra y que Estados Unidos no tiene ninguna estrategia que pueda aplicar para revertir ese hecho básico. Creo que el memorando de entendimiento que se firmó el 17 de junio fue, en esencia, un documento de rendición. Estados Unidos reconoció que Irán tenía la ventaja. Y si uno examina ese memorando con atención, queda claro que los iraníes ganaron prácticamente en todos los aspectos. Pero luego, por alguna razón, el presidente Trump decidió que iba a violar ese memorando y que intentaría crear un canal a través del estrecho de Hormuz bajo dominio estadounidense. Y los iraníes, por supuesto, dijeron que eso era inaceptable y atacaron algunos barcos que intentaron pasar por ese canal controlado por Estados Unidos. Estados Unidos respondió atacando a Irán. Y ahora tenemos esta especie de campaña de represalias que se está desarrollando entre los dos bandos. Creo que empezó el 8 de julio y salvo 1 o 2 días de pausa, ha continuado sin parar desde entonces. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es el resultado final de esta estrategia de ojo por ojo? ¿Gana Estados Unidos? ¿Consigue que Irán admita que no controla por completo el estrecho de Hormuz? ¿O pierde Estados Unidos porque los iraníes simplemente no van a rendirse? Y además, los iraníes tienen la ventaja en la escalada, ¿no? ¿Cuál de esas versiones te parece más creíble? Yo personalmente creo que las pruebas son claramente evidentes. No podemos, y cuando digo podemos me refiero a los estadounidenses, no podemos ganar con una estrategia de represalias. Y los iraníes pueden, y los iraníes están ganando. Si miras lo que está pasando, antes nadie hablaba de bombardear Jordania, porque todos los activos militares estadounidenses que realmente importaban para Irán estaban en lugares como Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y así sucesivamente. Lo que ha ocurrido es que las bases estadounidenses en esos estados del Golfo han quedado tan destrozadas, destruidas o dañadas que Jordania se ha convertido en el lugar donde colocamos la mayoría de nuestros activos militares clave para usarlos contra Irán. Así que lo que está ocurriendo ahora, en tiempos recientes, es que los iraníes están atacando a las fuerzas estadounidenses dentro de Jordania. Y creo que se puede decir, con justicia, que desde el punto de vista de Irán, están haciendo un trabajo excelente desmantelando esas instalaciones estadounidenses dentro de Jordania.
Y da la sensación, al ver cómo se desarrolla todo esto, de que lo que va a pasar es que Estados Unidos va a tener que trasladar todas sus fuerzas militares de nuevo a Israel. Y por cierto, Israel no está precisamente entusiasmado con tener tropas estadounidenses en sus bases, porque los israelíes entienden, igual que lo entienden los estados del Golfo y también Jordania, que eso te convierte en un enorme imán que atrae misiles y drones iraníes. Y los israelíes no quieren eso, igual que no lo quieren los jordanos ni los países del Golfo. Así que, en realidad, Estados Unidos está perdiendo poco a poco, pero de forma constante, su capacidad de proyectar poder en el Golfo. Todo esto te indica que Irán tiene la ventaja. Ahora, lo que Trump ha amenazado con hacer, dada esta situación, es atacar centrales eléctricas, puentes y quizá instalaciones petroleras, lo que a veces llamamos infraestructura civil, dentro de Irán. Así es como pretende escalar en esta campaña de represalias y conseguir que los iraníes acaben rindiéndose. Pero eso no va a funcionar, porque los iraníes responderán de la misma manera, como han demostrado una y otra vez. Y los iraníes pueden destrozar, de forma muy efectiva, países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Kuwait, atacando sus instalaciones de petróleo y gas, o sus plantas desalinizadoras. Los iraníes tienen la ventaja a medida que se sube en la escala de la escalada. Así que la amenaza de Trump de atacar infraestructuras civiles dentro de Irán no va a traer una victoria para Estados Unidos. De hecho, solo va a empeorar una situación que ya es mala. Ahora, mi último punto, y no quiero alargarme demasiado, pero es de enorme importancia, es que los hutíes han anunciado que van a cerrar el Mar Rojo al tráfico saudí. Como todos sabemos, los saudíes han estado enviando gran parte de su petróleo a través del Mar Rojo, y no están en condiciones de hacerlo por el estrecho de Hormuz, por razones más que evidentes. Los iraníes controlan el estrecho de Hormuz, pero los saudíes han podido exportar su petróleo mediante un oleoducto que cruza Arabia Saudí hasta el puerto de Yanbu. Y luego, el petróleo se descarga en Yanbu y se envía por el Mar Rojo. Pues bien, los hutíes han dicho que van a cerrar Bab el-Mandeb, que es el estrecho que está en la parte sur del Mar Rojo. Los hutíes van a bloquearlo para el petróleo saudí. Esto va a tener una consecuencia enorme en el flujo de crudo que sale del Golfo y en el precio del petróleo en todo el mundo. Así que son muy malas noticias para Estados Unidos. Y demuestra hasta qué punto los iraníes tienen muchas cartas que jugar, mientras que los estadounidenses no tienen forma de escalar ni de ganar esta guerra de represalias que ellos mismos empezaron al violar el memorando de entendimiento del 17 de junio. Cuando hablamos de la continuación de la guerra, mucha gente se pregunta, ¿cui bono? ¿Quién se va a beneficiar de todo esto? ¿Y por qué le resulta tan difícil a Estados Unidos retirarse simplemente de Oriente Medio? No perdería nada, salvo su dominio en el Golfo Pérsico, que por cierto es muy importante, porque antes de que empezara esta guerra, todo estaba tranquilo, no pasaba nada allí. Y ahora, el principal objetivo, como mencioné en mi primera pregunta, es abrir el estrecho de Hormuz. Pero si la guerra continúa, si miramos la situación, como ocurrió durante la guerra en Ucrania, cuando haces daño a tus aliados, no te haces más fuerte. Esa es la lógica. Así es como yo lo entiendo. Y los aliados de Estados Unidos en Asia Occidental son esos países del Consejo de Cooperación del Golfo, los Estados Árabes. Si los dejas caer en el pozo de una guerra interminable, sus economías van a sufrir y no estarán en combustión en el del oeste. Creo que eso es exactamente así. Quiero decir, si uno se remonta al 27 de febrero, parecía, para casi todo el mundo, yo incluido, que Estados Unidos tenía una estructura de bases formidable en el Golfo y que habíamos creado una alianza muy sólida con los estados del Golfo, y daba la impresión de que teníamos la ventaja frente a Irán.
Creo que todos entendían, o casi todos entendían, que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz. Pero no mucha gente, y me incluyo de nuevo, comprendía hasta qué punto Irán podía usar sus misiles y drones de forma tan eficaz como para destrozar la estructura de bases estadounidense y, en última instancia, debilitar su red de alianzas en el Golfo. Y esto, por supuesto, es exactamente lo que ha pasado. Me cuesta imaginar que Estados Unidos vaya a reconstruir de forma permanente esas bases en el Golfo. No solo porque los estadounidenses no van a querer levantar bases que sean vulnerables a los misiles iraníes, sino también porque los países del Golfo tampoco van a querer tener esas bases allí, no mientras Estados Unidos mantenga relaciones hostiles con Irán. Así que es difícil ver cómo esta estructura de bases y esta estructura de alianzas pueden sobrevivir a lo que ha ocurrido en esta guerra que empezó el 28 de febrero. Creo que la política internacional en el Golfo va a ser muy diferente a partir de ahora. Y mi impresión es, y todavía es pronto, así que no se puede estar del todo seguro de cómo va a desarrollarse esto. Pero mi impresión, Nima, es que lo que va a pasar es que los estados del Golfo harán todo lo posible por encontrar una forma de convivencia con los iraníes. Me parece que eso sería lo más inteligente por su parte. Y por cierto, también creo que sería lo más inteligente para los iraníes. La economía iraní está claramente destrozada, no solo por esta guerra, sino también por las sanciones económicas que Estados Unidos y sus aliados han impuesto a Irán durante muchos años. Y además, por la guerra de 12 días que tuvo lugar el año pasado, esto fue en 2025, cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Se ha hecho un daño enorme a la economía de Irán, y está claro que quiere recuperarse. Y si quiere recuperarse, eso significa mantener buenas relaciones con los demás estados del Golfo. Desde luego, no seguir con esa relación hostil que tiene ahora con ellos. Así que yo diría que los iraníes tienen todos los incentivos para encontrar un modus vivendi. Y por supuesto, como estoy diciendo, creo que los estados del Golfo también los tienen. Y pienso que, si consiguen sacar a los estadounidenses de allí, sería algo positivo. El problema con los estadounidenses, y esto es muy importante entenderlo, es que Israel quiere básicamente destruir a Irán. Israel tiene varios... ¿Se refiere a Irán, profesor Mersheimer? Ah, sí. You mean Iran, Professor Mearsheimer? Oh, yes, sorry. Yeah, I didn't mean Ukraine. Perdón, quería decir Irán, no Ucrania. Sí, los israelíes quieren destrozar a Irán, y por eso están ejerciendo una gran presión sobre Estados Unidos para que sigan la lucha. Los israelíes no quieren que volvamos a otro memorando de entendimiento que se parezca en nada al que se firmó el 17 de junio. Estaban muy descontentos con ese memorando. Así que hay mucha presión por parte de los israelíes, y eso significa que también hay mucha presión del lobby israelí dentro de Estados Unidos y en general de los sectores más belicistas del país para que sigamos en la pelea. Están constantemente presionando al presidente Trump para que no vuelva al memorando de entendimiento. De hecho, lo empujaron a alejarse de ese acuerdo. Pero el problema es que los halcones, y esto también vale para los israelíes, no tienen una estrategia para ganar la guerra. Hemos perdido. Ellos se niegan a aceptarlo. Bien, no lo aceptas, pero entonces tienes que decirnos cuál es esa estrategia tan brillante que según tú nos va a permitir ganar la guerra. Y no tienen ninguna estrategia brillante. Trump ha intentado todos los trucos posibles. Si existiera una estrategia inteligente que pudiéramos usar, la habríamos aplicado hace mucho tiempo, pero no la hay. Así que básicamente estamos condenados en el Golfo, y es solo cuestión de tiempo que Trump vuelva a reconocerlo. Es muy importante entender que él lo reconoció el 17 de junio cuando firmó el memorando de entendimiento, pero luego, por alguna razón, lo abandonó. Y en algún momento se verá obligado, otra vez, a reconocer que tenemos que llegar a un acuerdo, que esta guerra no puede continuar para siempre. No está en el interés nacional de Estados Unidos.
Yeah. How do you see the level? ¿Cómo ves la influencia, si es que la hay, de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en la política exterior de Estados Unidos? Porque me gustaría saber cuál ha sido su curva de aprendizaje. Ayer hubo una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en los medios persas. La vi para entender cuál era la posición iraní y cómo veían la situación antes de que empezara la guerra. Dijo que había estado en contacto con los ministros de Exteriores de los países del Golfo antes del inicio del conflicto. Según él, su mensaje principal a los iraníes fue que Estados Unidos iba a intervenir y que junto con Israel iban a destruirlo todo. Sus instalaciones petroleras, su economía, todo iba a quedar arrasado y que serían derrotados militarmente. Les dijeron que al día siguiente iban a necesitarlos, así que más les valía comportarse. Ese era el tono antes de que empezara la guerra. Luego, durante la guerra, de alguna manera se comunicaron con los iraníes. Si nos atacáis, vamos a responder, pero mantenedlo en silencio. Vamos a responder, y vosotros no vais a contraatacar. Ese era el sentimiento antes y durante la guerra. Y ahora mismo, todo está cambiando, y cambiando de forma drástica. En tu opinión, ¿hay algún proceso de aprendizaje en la región, en todos estos países, para entender la realidad del estrecho de Hormuz y las consecuencias que ha tenido la guerra hasta ahora? Creo que no hay duda de que la mayoría de los estados han aprendido que estar estrechamente aliados con Estados Unidos y apoyar esta guerra, de cualquier forma, fue un gran error. Creo que tienes razón en que antes de que empezara la guerra, no previeron lo que iba a ocurrir. Muy poca gente lo previó. Yo apostaría una buena cantidad de dinero a que la mayoría de los iraníes no pensaban que las cosas les saldrían tan bien como les han salido. Diría que, de nuevo, la mayoría de los iraníes están sorprendidos por lo exitosos que han sido. Creo que estaban seguros de que podrían resistir un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, pero no creo que la mayoría entendiera hasta qué punto iban a tener tanto éxito. Just how successful they would be. And they have been, as you know, remarkably successful. Y han sido, como sabes, increíblemente exitosos. Esto no quiere decir que los iraníes no hayan sufrido mucho, ni mucho menos. Pero aún así, en mi opinión, han salido vencedores en esta guerra. Ahora bien, cómo se desarrolle todo esto a partir de ahora depende, creo yo, de qué estados del Golfo estemos hablando. Si miras a los saudíes, creo que los saudíes entienden perfectamente lo que ha pasado aquí. Y me imagino que los kuwaitíes y los bahrainíes, a estas alturas, también comprenden muy bien lo que está ocurriendo. Los Emiratos Árabes Unidos son otro caso. Parece que los Emiratos están dispuestos a aliarse con Israel y con Estados Unidos y a mantener confrontación con Irán en el futuro. Adversarial relationship with Iran moving forward. But even there you see signs that the UAE. Pero incluso ahí se ven señales de que los Emiratos Árabes Unidos entienden que esto no les conviene, que deberían avanzar hacia algún tipo de entendimiento con los iraníes. Yo diría, aunque nadie puede saberlo con certeza, que con el tiempo los Emiratos llegarán a algún tipo de acuerdo con Irán. Les interesa hacerlo. Una guerra prolongada sería un desastre para ellos. Así que me imagino que está habiendo un proceso importante de aprendizaje entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo, probablemente más en unos que en otros. Aún así, diría que es difícil no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Habría que ser bastante obtuso para no entender que estar estrechamente aliado con Estados Unidos y entrar en guerra junto a Estados Unidos contra Irán no es algo que beneficie a un estado del Golfo Pérsico. ¿Cree que la guerra podría expandirse o volver a afectar a Israel por las dificultades que tiene ahora mismo Estados Unidos con los cazas, las armas y los sistemas de defensa aérea? Eso sería problemático para Israel, precisamente por los sistemas de defensa aérea y los problemas con los interceptores. Entonces, ¿cómo ve la escalada a medida que pasa el tiempo?
Sabemos que ayer atacaron una central nuclear en Irán, que está en construcción, y que también están ocurriendo ataques contra redes eléctricas y plantas desalinizadoras. Como comentamos en Kuwait, 2 de ellas fueron alcanzadas y también una central eléctrica. La situación está empeorando y atacar infraestructuras es extremadamente peligroso. ¿Cómo cree que va a afectar eso a Israel si la guerra continúa? Bueno, déjame hablar del caso israelí en un momento, porque es una muy buena pregunta. Pero, sobre la infraestructura, no hay duda de que a finales de la semana pasada, los estadounidenses empezaron, de forma limitada, a atacar infraestructuras civiles, puentes y centrales eléctricas dentro de Irán. Y los iraníes respondieron atacando plantas desalinizadoras y centrales eléctricas en lugares como Kuwait y Bahrein. Pero los ataques y contraataques fueron limitados y no parece que haya habido una escalada importante que afecte a la infraestructura civil. Más bien, parece, y quiero subrayar la palabra parece, que los estadounidenses están empezando a dar marcha atrás, que se han dado cuenta de que intensificar los ataques contra infraestructuras civiles en este intercambio de represalias no va en interés de Estados Unidos. Así que todavía nos queda un largo camino por recorrer, por suerte, antes de que la estrategia de represalias realmente escale y llegue a un nivel peligroso. Ese es el primer punto. Tenemos que mantener los ojos bien abiertos. En otras palabras, estar atentos y ver qué pasa a lo largo de esta semana. En cuanto a Israel, la pregunta que haces es muy interesante. En primer lugar, creo que los iraníes no quieren involucrar a los israelíes en el conflicto. Pienso que los iraníes entienden que ya tienen bastante con los estadounidenses y que si los israelíes se meten, podría convertirse en un gran problema. Una ofensiva aérea que se parecería mucho a la guerra de 40 días que tuvo lugar del 28 de febrero al 8 de abril. Y los iraníes no quieren llegar a ese punto. Creo que los iraníes tienen poco interés en atacar a Israel. Y también creo que está bastante claro que los israelíes tienen poco interés en meterse en la pelea. Los israelíes, con buen criterio, están dejando que sean los estadounidenses quienes combatan, mientras ellos se mantienen al margen. Es un caso clásico de pasar la responsabilidad a otro. Y parte de esto tiene que ver, como mencionabas, con el hecho de que los israelíes no disponen de misiles defensivos que puedan usar para protegerse de los misiles balísticos y de crucero iraníes, ni de los drones iraníes que se aproximan. Así que los israelíes no quieren convertirse en un objetivo. No quieren parecerse a Bahrein, Kuwait o Jordania. Prefieren mantenerse al margen. Aquí, la gran incógnita es Estados Unidos. Porque si Estados Unidos intensifica, y esto nos lleva de nuevo al primer punto, sus ataques contra la infraestructura civil dependerá mucho de sus aviones, y en especial de los aviones cisterna que reabastecen a los que están basados en Israel. Y si eso ocurre, creo que los incentivos para que los iraníes ataquen objetivos israelíes aumentan de forma considerable. Así que pienso que si Israel entra o no en el conflicto, depende en gran medida no tanto de los iraníes o de los propios israelíes, sino de lo que hagan los estadounidenses y de si realmente intensifican los ataques contra la infraestructura civil. Y de nuevo, si eso pasa, creo que Israel intervendrá. Sí, pero ¿tú crees que la administración Trump haría eso? A mí me da la impresión de que están intentando, en la medida de lo posible, no involucrar a Israel por las dificultades que tendrían con ellos. Porque los israelíes harían lo que quisieran, y eso sería demasiado complicado para que la administración pudiera manejarlo. Al menos, eso se mencionó en uno de los artículos de CNN. Pero la otra cuestión es hasta qué punto Israel querría que Estados Unidos siguiera con esta guerra. Porque Donald Trump tiene un poco más de 2 años de mandato, y pronto tendremos las elecciones de mitad de mandato, y más adelante las presidenciales de 2028. Y sabemos que 2 figuras importantes dentro de la administración Trump, Marco Rubio
y J.D. Vance, de alguna manera se están preparando para 2028. Y si juntamos todo eso y lo combinamos con los cálculos que puedan estar haciendo los israelíes, ¿cómo ves tú la forma en que Israel percibe la situación, teniendo en cuenta los cambios internos que están ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, a ver, el hecho es que los israelíes no quieren que lleguemos a un acuerdo con Irán que se parezca al memorando de entendimiento del 17 de junio. Y por cierto, si conseguimos un nuevo memorando, los iraníes tendrán más poder de negociación que la última vez, y el acuerdo será aún más favorable para Irán. Ahora los sectores más duros están al mando en Irán. No son los moderados que negociaron el acuerdo del 17 de junio con Estados Unidos. Los duros mandan ahora, y sus exigencias van a aumentar. Los israelíes no quieren que se firme otro memorando y que luego se ponga en marcha. De eso no hay ninguna duda. Pero al mismo tiempo, tampoco quieren que esta guerra escale de una forma en la que primero no ganemos, y cuando digo ganemos, me refiero a Israel y Estados Unidos, y además que Israel acabe siendo atacado por misiles y drones iraníes. Ellos no quieren eso, así que están en una situación muy delicada. Quieren que los estadounidenses sigan en la lucha, pero tampoco quieren convertirse en un objetivo. Quieren que los estadounidenses ganen la guerra de una forma que permita a Israel mantenerse al margen. No sé cómo podríamos hacer eso. No creo que sea posible. Y el punto que he repetido muchas veces, Nima, es que aquí no tenemos una estrategia para ganar la guerra. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué firmó el presidente Trump el memorando del 17 de junio, que es básicamente un documento de rendición? Lo firmó porque no tenía alternativa. No tiene una buena estrategia militar para ganar esta guerra. Ahora, por alguna razón, pensó que podía violar el memorando de entendimiento y abrir un canal en el estrecho de Hormuz, que estaba controlado básicamente por Estados Unidos. Por alguna razón, él pensó que esa campaña de represalias acabaría beneficiándonos. No tengo ni la menor idea de por qué lo pensó. No había ningún motivo para creerlo. Pero al parecer, pensó que una vez que pusiéramos en marcha esa campaña de represalias, esto fue el 8 de julio, recuerda que el memorando se firmó el 17 de junio. El 8 de julio empieza la campaña. Y el resultado final es que estamos metidos en un conflicto que no estamos ganando. Entonces, ¿qué va a hacer? Como decíamos antes, no puede realmente escalar el conflicto. Si lo hace, no gana, solo empeora la situación. Así que creo que lo que tendrá que hacer es intentar reanudar las negociaciones y elaborar un nuevo memorando de entendimiento. Por cierto, he visto algunas pruebas de que los cataríes, y quizá también los pakistaníes, están planteando la idea de un alto el fuego de 10 días. Y cuando veo eso, me pregunto si no será Estados Unidos quien esté presionando a Qatar y a Pakistán para reanudar las negociaciones. Porque está bastante claro que esto no es resultado de ninguna presión por parte de Irán. De hecho, los iraníes han dicho claramente que no están interesados en esas propuestas. Pero creo que los estadounidenses sí lo están. No tengo pruebas firmes de ello, pero pienso que son los estadounidenses quienes quieren que las negociaciones vuelvan a empezar. ¿Por qué? Porque la campaña de represalias no está saliendo como parecía que pensábamos que iba a salir. Y por cierto, hay un tema que no hemos mencionado y que es de enorme importancia. Tenemos un arsenal limitado de armas que pueden usarse para mantener esta campaña de represalias. Una de las razones por las que pusimos fin a la guerra aérea de 40 días, la que dio inicio a este conflicto, esa campaña que fue del 28 de febrero al 8 de abril, fue en buena parte porque nos estábamos quedando sin municiones. Queríamos detener la campaña aérea, la de bombardeos estratégicos, antes de agotar las existencias. Así que, si te embarcas en una campaña de represalias que parece que va a prolongarse durante meses y meses,
La pregunta que tienes que hacerte si eres Estados Unidos es, ¿de dónde vas a sacar el armamento para sostener esa campaña? I I remember when Recuerdo Trump que cuando fue elegida la administration, administración Trump, dijeron, Pete Hegseth lo dijo, vamos a ir al Mar Rojo, vamos a enseñarles a esos yemeníes, a esos de Ansarullah, vamos a tener una actitud diferente, vamos a golpearlos con fuerza, no como hizo la administración Biden. Esta vez va a ser distinto. Y cuando empezaron esa operación, después de 2 o 3 semanas, decidieron salir del Mar Rojo por las crecientes dificultades con los drones que estaban siendo alcanzados por los hutíes, por Ansarullah, en esa zona. Yo pensé que no iban a abrir un nuevo frente con Irán. Pensé que eso sería una gran lección para la administración Trump, pero parece que siguieron adelante con la guerra contra Irán. Y como has mencionado, el tiempo pasa y la guerra sigue en marcha. Lo que más me sorprende es que la administración Trump está repitiendo los mismos errores, no solo con la guerra, sino también con la Operación Libertad en el Golfo Pérsico. Empezaron esa operación durante menos de 24 horas y decidieron detenerla por las dificultades que tuvieron con Kuwait y Arabia Saudí. Les dijeron, no vais a usar nuestro espacio aéreo, así que no vais a continuar con eso. Y Donald Trump dijo, bueno, vamos a poner fin a la operación. Y ahora con el memorando de entendimiento, están repitiendo lo mismo. ¿Y qué es eso? ¿Es que sienten que cada vez la situación va a cambiar? ¿O que están apareciendo nuevos factores? ¿O que de alguna manera todo se repite? Porque eso parece una tontería, viendo la actitud. Es increíble, de verdad. Nadie puede entender qué está pasando con la administración. ¿Cómo se entiende esto? Repetir los mismos errores una y otra vez y creer que de ahí va a salir algo nuevo. No tengo respuesta a esa pregunta. Yo mismo no logro entender qué están pensando, como intenté dejar claro. No tenemos una estrategia para ganar la guerra. A Trump, evidentemente, le resultó difícil aceptar el memorando de entendimiento del 17 de junio y decidió que podía intentar presionar a los iraníes, creando ese canal dominado por Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. ¿Por qué pensó que podía hacerlo? ¿O por qué creyó que podría salirse con la suya? No lo sé. ¿Y por qué cree que puede ganar una campaña de represalias contra Irán, cuando no fue capaz de ganar una campaña de bombardeo estratégico en las primeras semanas de esta guerra? Se me escapa por completo. No lo entiendo en absoluto. Creo que tiene que ver sobre todo con el hecho de que hay mucha gente alrededor de Trump que está descontenta con el memorando de entendimiento del 17 de junio y quieren que vuelva a la ofensiva para ver si consigue un acuerdo mejor. Pero ¿alguna de esas personas tiene en mente una estrategia militar que permita a Trump tener éxito? Creo que la respuesta es claramente no. Nadie ha sido capaz de plantear o explicar una estrategia sobre cómo podríamos usar la fuerza militar. Déjame hacer un par de comentarios sobre el tema que mencionas. El ataque a los hutíes que ocurrió a comienzos de 2025. Por supuesto, el presidente Trump llega a la Casa Blanca en enero de 2025 y luego, en marzo, dice, como tú señalabas, que vamos a ponernos duros con los hutíes y que vamos a derrotarlos. La administración Biden estaba llena de blandos y no quisieron realmente actuar con firmeza ni jugar duro con los hutíes. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, en mayo de 2025 nos retiramos. Y por cierto, Nima, una de las razones por las que lo hicimos fue porque estábamos gastando munición valiosa. Ese fue el primer gran indicio de que teníamos cantidades limitadas de munición importante y la estábamos usando contra los hutíes primero. Y segundo, no estábamos derrotando a los hutíes. Así que esa guerra terminó y fue un fracaso.
Es muy importante entender que fracasamos. Luego vino el segundo gran acontecimiento, que no has mencionado, la guerra de 12 días en junio de 2025. Fue del 13 al 25 de junio. Los israelíes iniciaron la guerra y ellos llevaron a cabo la mayor parte de los combates. Hay un día, el 22 de junio, en el que bombardeamos una serie de instalaciones nucleares dentro de Irán. Y al final de ese mismo día, Trump declara la victoria. Dice que ha destruido por completo la capacidad nuclear de Irán. Y luego, claro, la guerra termina el 25 de junio. Estados Unidos e Israel presentan eso como una victoria. Y creo que la sensación de que habíamos tenido éxito en la guerra de 12 días llevó a Trump a concluir, antes de los ataques del 28 de febrero contra Irán, que podíamos volver a usar la fuerza militar contra Irán y que saldríamos ganando, que lograríamos una victoria decisiva. El problema es que nuestros objetivos eran limitados en la guerra de 12 días. Fuimos a por las instalaciones nucleares. Pero la guerra del 28 de febrero, que por supuesto sigue en marcha hoy, tenía unos objetivos muy ambiciosos. Recordarás que dijimos que teníamos 4 metas concretas. La primera era un cambio de régimen. La segunda, poner fin a la capacidad de Irán para enriquecer uranio. La tercera, acabar con su programa de misiles de largo alcance. Y la cuarta, detener el apoyo iraní a los hutíes, Hezbollah y Hamas. Son objetivos realmente ambiciosos. Y lo más importante, estamos hablando de un cambio de régimen. No se hablaba de cambio de régimen en la guerra de junio de 2025. Y cuando uno plantea un cambio de régimen, tiene que preguntarse, ¿cómo se consigue eso? Casi todo el mundo entiende que la única forma de lograr un cambio de régimen es con tropas sobre el terreno. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Irak. El 19 de marzo de 2023 fuimos a la guerra contra Irak. Invadimos Irak. Así fue como nos deshicimos de Saddam Hussein, con fuerzas terrestres. Pues bien, el presidente Trump fue convencido por los israelíes, por Benjamin Netanyahu y David Barnea, que es el jefe del Mossad, de que podían usar solo el poder aéreo para provocar un cambio de régimen en Irán. Es una idea increíblemente insensata. Las pruebas de que eso no es posible son abrumadoras. Y por eso, muchos de los principales partidarios de Trump pensaban que aceptar la propuesta israelí de ir a la guerra el 28 de febrero con una campaña aérea de impacto y pavor que incluía la eliminación del liderazgo del régimen y creer que lograríamos una victoria rápida y decisiva era una ilusión. Era una ilusión, y muchos de los asesores de Trump lo pensaban así. Pero el propio Trump fue convencido por los israelíes de que teníamos una estrategia capaz de ganar la guerra. Y allá fuimos, el 28 de febrero, y fracasó. Y no es nada sorprendente que fracasara. Una vez más, las pruebas son abrumadoras. El poder aéreo por sí solo no puede provocar un cambio de régimen. Aún así, Trump decidió intentarlo. Así que el punto clave aquí es que esta operación, que comenzó el 28 de febrero, fue mucho más ambiciosa. Y Trump, que durante mucho tiempo había dicho que evitaría los cambios de régimen, cayó en la trampa de emprender una operación de ese tipo contra un país con 93 millones de habitantes, plenamente capaz de soportar enormes castigos sin rendirse. Y el resultado final es el desastre total en el que estamos hoy. Uno de los grandes problemas en Asia Occidental es la situación de Palestina, la de Líbano y la de Siria. Siria se suponía que debía resolver los problemas de Israel o los problemas de la región, pero parece que eso se está volviendo más difícil por la complejidad de la situación actual en el país. No hay un gobierno fuerte allí, ni alguien capaz de gestionar el país. Tenemos la presencia de Turquía, de Estados Unidos y de Israel en el sur. Y la situación en Siria es ahora muy complicada. El caso del Líbano es parecido, de alguna manera. Tenemos la ocupación israelí en la parte sur del Líbano.
Han trazado una línea amarilla, igual que hicieron en Gaza. Y viajar a Cisjordania a Gaza, ya sabes lo difícil que es. Los colonos en Cisjordania, es imposible, diría que imposible, sacar a los colonos de allí. Porque si miras Cisjordania hoy, solo quedan unos pocos puntos en el mapa cuando hablamos de la OLP y de los palestinos en esa zona. Y aquí viene la cuestión. A ojos de los iraníes y a ojos del eje de resistencia que va desde Yemen hasta Irán, pasando por Irak y Líbano, todos ven el problema como uno solo. Significa la ocupación y el caso de Palestina, y también la ocupación en el Líbano. Pero a ojos de Washington, quieren aislar esos conflictos. Con Irán, todo va a girar en torno a Irán y Estados Unidos. Con el Líbano, se trata de Israel y el Líbano. Con Gaza, será entre Israel y los palestinos. ¿Cómo va a ser posible que Washington lo entienda así? ¿Crees que al fin y al cabo, la guerra está cambiando de alguna manera la región? Pero entonces, ¿cómo va a ayudar eso a que Washington comprenda que todo está conectado? No se puede separar un conflicto del otro. ¿Crees que eso ocurrirá pronto o quizá dentro de una década? Bueno, todos estos conflictos están conectados. Tienes toda la razón. Hablemos un momento de Hezbollah y del Líbano, especialmente de la ocupación israelí del sur del país. Si miras el memorando de entendimiento, el primer artículo, el artículo número 1, trata sobre el Líbano, como era de esperar, y eso significa que trata sobre Hezbollah. Esto deja muy claro que los iraníes están profundamente comprometidos en mantener relaciones estrechas con Hezbollah, con Hamas y, por supuesto, con los hutíes. Recuerda que los hutíes han anunciado hoy que van a cerrar el Mar Rojo al paso del petróleo saudí. Eso demuestra lo estrecha que es la relación entre los entre los iraníes y los hutíes. Y lo mismo ocurre, por supuesto, con respecto a Hamas, pero sobre todo con respecto a Hezbollah. Ahora bien, de cara al futuro, me atrevería a apostar que lo que va a pasar aquí es que los iraníes insistirán, antes de aceptar otro memorando de entendimiento, en que eso formaba parte en realidad del memorando del 17 de junio. Pero los iraníes no presionaron mucho en ese tema. Parecía que el memorando de entendimiento iba a ponerse en marcha sin que los israelíes se retiraran del sur del Líbano. No creo que eso vaya a ser así en el próximo memorando de entendimiento. Aunque bueno, ¿quién puede saberlo con certeza? Pero este asunto no va a desaparecer, por las razones que has mencionado. Todos estos conflictos están interrelacionados. Y algo muy importante, los israelíes lo entienden perfectamente. Su gran temor es que Estados Unidos firme un memorando de entendimiento que limite su libertad de acción en lugares como el sur del Líbano, en Gaza o en lo que respecta a los hutíes. Eso es lo que asusta a los israelíes. Son los israelíes, más que los estadounidenses, quienes quieren separar lo que ocurre en el sur del Líbano de lo que pasa entre Irán y Estados Unidos o de lo que sucede en el Golfo Pérsico. Y son los iraníes quienes dicen que eso no se puede hacer. And it's the Iranians who say you can't do that. The Iranians want to maintain the axis of resistance. Los iraníes quieren mantener el eje de resistencia. Así que no está claro cómo va a desarrollarse todo esto a partir de ahora. Pero los estadounidenses van a encontrarse en una situación muy complicada, pase lo que pase, porque los iraníes van a ejercer una enorme presión sobre nosotros para sacar a los israelíes del sur del Líbano y para que limitemos lo que Israel puede hacer en sus ataques contra Hezbollah. Por otro lado, los estadounidenses van a recibir una fuerte presión de los israelíes y del lobby en Estados Unidos para que no restrinjan las operaciones israelíes en el sur del Líbano contra Hezbollah. ¿Y cómo va a lograr Estados Unidos conciliar estas fuerzas opuestas? Es algo muy difícil de prever. Sí. ¿Ves que, en el caso de Israel, creen que el próximo enemigo es Turquía por la situación en Siria?
No se trata solo de que Estados Unidos mantenga la lucha regional con Irán. Se trata de cómo percibe Washington a Asia Occidental. ¿Va a ser una nueva guerra, un nuevo conflicto? ¿O van a llegar a algún tipo de entendimiento sobre la posición de estos dos países? Son dos países, dos muy importantes en Asia Occidental, Irán y Turquía. E Israel quiere enfrentarse a los dos al mismo tiempo. ¿Y qué significa eso para Washington? At the same time. And what is that for Washington? Just quickly, it's important to emphasize that Israel's grand Solo un momento. strategy Es importante subrayar que la gran estrategia de Israel para manejar la situación en Oriente Medio consiste en tomar cualquier país que sea potencialmente poderoso o que ya lo sea y debilitarlo, si no destruirlo por completo. Eso es lo que quieren hacer con Irán. Y los israelíes lo entienden perfectamente. Saben que Turquía e Irán son dos países con mucha población, con mucho capital humano capaz de desarrollar armamento avanzado, una economía sofisticada y todo lo que eso implica. Así que los israelíes no solo quieren debilitar a Irán, también quieren debilitar a Turquía. The Israelis not only want to weaken Iran, they want to weaken Turkey. They see Turkey as an adversary that has to be dealt with. Ven a Turquía como un adversario con el que hay que lidiar. Y si escuchas a Naftali Bennett, que fue primer ministro de Israel y podría volver a serlo, enseguida te das cuenta de que los israelíes también tienen a Turquía en su punto de mira, además de Irán. Irán es ahora mismo el problema número uno. Pero si llegaran a acabar con Irán, está claro que se volverían rápidamente hacia Turquía. El problema es que Estados Unidos mantiene buenas relaciones con Turquía. Además, Turquía es miembro de la OTAN. Entonces, ¿qué para Israel atacar a Turquía? What happens if Israel attacks Turkey? Does the Article 5 guarantee come into play in the United States? Entraría en juego la garantía del artículo 5 y acudirían los Estados Unidos en defensa de Turquía, del mismo modo que deberían hacerlo con los países bálticos si Rusia los atacara. Creo que, si los israelíes atacaran a Turquía y nosotros nos pusiéramos del lado de Israel contra Turquía, eso tendría consecuencias enormes para la OTAN. Pero dejando eso a un lado, lo último que quieren los Estados Unidos es que Israel y Turquía entren en guerra. Vamos a ejercer una presión enorme sobre los israelíes para que no busquen un enfrentamiento con Turquía. Así que creo que, a pesar de toda la retórica que llega desde Israel sobre cómo Turquía es un enemigo potencial con el que hay que lidiar ahora y no más adelante, en realidad, eso no va a tener mucho recorrido. That's not really going to add up to much. When Donald Trump comparing the war Cuando Donald Trump compara la guerra con Irán, con lo que pasó en Vietnam, en Irak o en Afganistán, a todos se nos viene a la cabeza que quizá está pensando en una guerra sin fin, una nueva guerra interminable contra Irán. ¿Y cómo es eso? ¿Cree que eso está ocurriendo en la mente del establishment? No hablo de Donald Trump en persona, hablo del Estado profundo, del establishment en Estados Unidos. the deep state, the establishment in the United States. Well, I think more and more people are coming to Bueno, realize creo que cada vez más gente se da cuenta de que no tenemos manera de acabar esta guerra rápidamente y en términos favorables. Entonces la pregunta es, ¿vamos hacia una guerra sin fin? ¿Esto se va a parecer a Afganistán? ¿O vamos a llegar a un acuerdo aquí? Y yo creo que es más probable que lleguemos a un acuerdo. No creo que vayamos a tener una guerra interminable. No creo que tengamos las municiones necesarias para seguir luchando mes tras mes. Y también pienso que el daño económico potencial de que esta guerra continúe es lo bastante grande como para que el presidente Trump intente ponerle fin otra vez. Y como he recalcado, hay que recordar que ya la detuvimos una vez. El memorando de entendimiento del 17 de junio se diseñó precisamente para poner fin a esta guerra. El presidente Trump firmó ese memorando. Trump signed that memorandum. And it was very clear if you listen to J.D. Vance, who Y estaba muy claro. Si escuchas a J.D. Vance, que en ese momento era su hombre de confianza en este tema, Estados Unidos se comprometió, durante un breve periodo, a poner fin a este conflicto. Porque primero, no nos interesa que este conflicto continúe. Y segundo, si sigue, no vamos a ganar. No tenemos una estrategia para ganar una guerra. Así que no creo que esto se convierta en una guerra interminable. No va a acabar pareciéndose a Afganistán. Puedo estar equivocado, pero no me lo parece.
Da la impresión de que en algún momento, no muy lejano, tendremos que volver a la mesa de negociación. Y el gran problema al que nos vamos a enfrentar es que los sectores más duros de Irán van a tener mucha más influencia esta vez que la que tuvieron antes del memorando del 17 de junio. Si al final llegan a un acuerdo, ¿qué significaría eso para las bases estadounidenses en los países del Golfo? ¿Y cómo crees que eso podría cambiar la arquitectura de seguridad en la región? Mucha gente está hablando, por ejemplo, de Turquía. Existe una alianza militar entre Pakistán y Arabia Saudí, y Kuwait ha comentado que quizá quiera unirse. Se están dando ese tipo de conversaciones, aunque nada oficial. Pero en el caso de Pakistán y Arabia Saudí, sí firmaron un acuerdo por el que Pakistán se compromete a defender a Arabia Saudí si algo le ocurre. ¿Cómo ves la situación si finalmente se alcanza ese acuerdo entre Irán y Estados Unidos? Bueno, creo que si se llega a un memorando de entendimiento parecido al acuerdo que se firmó el 17 de junio, pero un poco más favorable para los iraníes que aquel memorando, si eso llegara a ocurrir, la presencia militar estadounidense en el Golfo se reduciría de forma considerable. Creo que sería difícil evitarlo. Y además, dejando a un lado el memorando de entendimiento, pienso que ni los estados del Golfo ni Estados Unidos tienen interés en reconstruir esas bases para que vuelvan a ser plataformas potentes desde las que proyectar poder contra Irán. Y hay que recordar que los iraníes se opondrán firmemente a que eso ocurra, como ya dejaron claro en el memorando del 17 de junio. Así que creo que la relación de Estados Unidos con los estados del Golfo va a cambiar de manera fundamental. Creo que la relación de los estados del Golfo con Irán va a cambiar. Va a haber una presión muy fuerte sobre todos ellos para que encuentren algún tipo de modus vivendi con Irán. Luego está la cuestión de China e incluso de Rusia. Creo que China, sobre todo, pero quizá también Rusia, van a tener más influencia en la región de la que tuvieron en el pasado. Personalmente, no veo a los turcos, ni a los pakistaníes, ni a los egipcios, ni a ninguno de esos países teniendo mucha influencia en cómo será la arquitectura de seguridad en la zona del Golfo Pérsico en el futuro. Creo que eso depende realmente de los estados del Golfo, de Estados Unidos y de Irán. Y pienso que China y Rusia van a tener un papel importante ahí. Esto no quiere decir que Turquía vaya a ser irrelevante o que Pakistán vaya a ser irrelevante, pero no veo que esos países estén formando una estructura de alianza que vaya a tener un efecto significativo en la seguridad del Golfo Pérsico. Así que esa es, en mi opinión, la dirección hacia la que nos dirigimos. Ahora bien, los detalles de cómo será todo eso son muy difíciles de saber en este momento, porque todo está en el aire. Estamos, diría yo, en un momento muy plástico. Es decir, un momento en el que hay todo tipo de oportunidades para avanzar en distintas direcciones. Y saber hacia dónde va a ir cada estado no es nada fácil. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de un país como los Emiratos Árabes Unidos, del que hablábamos antes. A veces parece que los Emiratos Árabes Unidos van a unirse a Estados Unidos e Israel, y otros días parece que van a hacerlo con Israel y los demás estados del Golfo, y que todos van a intentar llegar a algún tipo de entendimiento con los iraníes. La dirección que tomen los Emiratos realmente importa. Podemos imaginar una situación en la que haya una división entre los propios estados del Golfo, los Emiratos en un lado, los saudíes en el otro. Y todos sabemos que los Emiratos y los saudíes no se llevan nada bien. Eso plantea un escenario muy distinto al de unos Emiratos y una Arabia Saudí básicamente aliados, intentando encontrar algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo de seguridad con Irán. En resumen, podemos ver las líneas generales de hacia dónde va todo esto, pero cuando se trata de los detalles, es muy difícil decirlo.
the wars in Ukraine and in Iran. Las guerras en Ucrania y en Irán están acercando a Rusia e Irán, igual que pasó con la guerra en Ucrania. Solo hay que imaginar cómo era la relación entre China y Rusia antes de que empezara la guerra en Ucrania. Es increíble ver cómo ha cambiado esa relación, lo unidas que están ahora esas dos naciones y lo peligroso que resulta eso para la hegemonía estadounidense en la región. No solo en el Cáucaso Sur, sino también en Asia Occidental y en toda Europa. Porque, según lo entiendo, la guerra de fondo es entre Estados Unidos y China. Todos estos son campos de batalla para Washington. Y la pregunta es, ¿cómo está funcionando eso para quienes diseñaron la hegemonía de Estados Unidos? La llamada doctrina Wolfowitz, cuyo objetivo principal era que no existiera ninguna potencia regional ni superpotencia. Pero parece que estos dos frentes de guerra están empeorando la situación para la hegemonía estadounidense. Well, two quick points. One is that there is Dos puntos lots of rápidos. evidence that Primero, hay muchas pruebas de que los chinos y los rusos están ayudando a los iraníes en su campaña de misiles y drones contra objetivos estadounidenses y otros objetivos en la región del Golfo. Es muy importante subrayarlo, ¿de acuerdo? Mucha gente cree que hay motivos para pensar que los rusos y los chinos están proporcionando información de inteligencia que ayuda a los iraníes a atacar objetivos en todo el Golfo Pérsico. Y además, también están suministrando armamento a los iraníes. Esto tiene todo el sentido, porque los iraníes, los rusos y los chinos ven a Estados Unidos como un enemigo mortal. Y cualquier cosa que puedan hacer para ayudarse entre ellos a vencer a Estados Unidos va en su propio interés. win against the United States is in their interest. You were just talking about how the Chinese and the Russians have been pushed. Acababas de hablar de cómo las acciones de Estados Unidos han acercado mucho a chinos y rusos, lo cual, por supuesto, es cierto. Pero además, no hay que subestimar hasta qué punto Rusia y China se han unido también para ayudar a Irán. Porque si Estados Unidos sufre una derrota humillante en su guerra contra Irán, eso beneficia a Rusia y a China. Al fin y al cabo, Estados Unidos es un enemigo mortal tanto para Rusia como para China. El segundo punto que quiero señalar es que desde la perspectiva estadounidense no hay duda de que la principal amenaza en el mundo es China. Desde el primer mandato de Trump, desde 2017, Estados Unidos se ha comprometido a contener a China. Y desde entonces, hemos estado girando nuestra atención hacia Asia. And since 2017, we have been pivoting to Asia. And we have been pivoting to Asia because we believe China is Y hemos estado reorientando nuestra atención hacia Asia porque creemos que China es la principal amenaza. a disaster. Pues bien, esta guerra en Oriente Medio contra Irán es un desastre para ese giro hacia Asia, porque en realidad hemos tenido que hacer justo lo contrario. Hemos tenido que retirar fuerzas del este de Asia y enviarlas a Oriente Medio para librar esta guerra. Además, como decía durante el programa, estamos gastando valiosas municiones en el conflicto del Golfo que necesitamos para contener a China en el este de Asia. Así que si hay un país que sale claramente beneficiado de esta guerra con Irán, ese país es China. Y si hay un gran perdedor, son los Estados Unidos. Y por supuesto, por eso China y Rusia tienen un interés profundo en ayudar a Irán a derrotar a Estados Unidos. In helping Iran to defeat the United States. Thank you so much. Muchísimas gracias, profesor John Mearsheimer, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros, conversar con usted y aprender de su experiencia. Thank you, Nima. I thoroughly enjoyed our Gracias, Nima. He disfrutado mucho de nuestra conversación, aunque tengo que decir que el tema es, sin duda, deprimente, como bien sabes. Ojalá algún día podamos tener una charla en la que hablemos con más optimismo sobre lo que está ocurriendo en la guerra de Irán y quizá también en la de Ucrania. Pero bueno, no voy a contener la respiración esperando a que llegue ese momento. But I won't hold my breath until then. Sí, Thank you. Muchas gracias, de nada. You're welcome.